Y ha llegado el momento de platicar. Sin duda, ser mujer en este momento y en cualquier otro de nuestro pasado ha sido un tema difícil. Así que las mujeres hemos tenido que avanzar y abrirnos camino. Por eso, llegó el momento de presentarles a una mujer extraordinaria, que impulsa día a día diferentes iniciativas en torno de la educación en nuestra región. Es la jefe de División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde ahí, ella es líder de un equipo de especialistas y profesionales para apoyar la transformación de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Además de que tiene una amplia iniciativa para representar a la educación, fortalecer los ecosistemas de aprendizaje, para equipar a los individuos con habilidades en este siglo XXI, que es un trabajo bastante complicado. Su trabajo cubre diferentes ámbitos de la política social con un énfasis en la desigualdad. Ha coordinado la investigación, diseño, ejecución y evaluación de proyectos innovadores en la educación, así como ha realizado contribuciones en el área de reformas institucionales, con la participación laboral femenina, educación para la primera infancia y también políticas de cuidado infantil, en el desarrollo de habilidades blandas y cohesión social. Nos referimos a esta gran mujer. Ella es Mercedes Mateo Díaz. Bienvenida, y es un verdadero placer que una gran mujer nos represente en este momento y que nos acompañes hoy en eTech Evolving Education, y estamos felices que estés con nosotros y hayas aceptado esta participación. Así que gracias, Mercedes. Muchísimas gracias, Silvia. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes. Oye, pues bienvenida, y en este momento tienes la participación, tienes todos nuestros oídos y nuestros ojos para que nos des toda esta información de todo el trabajo que has hecho dentro de la educación. Gracias. Es un honor, la verdad, enorme estar aquí hoy y quisiera partir mientras se va cargando la presentación, quisiera partir por agradecer a los organizadores del eTech Evolving Education. Gracias, Silvia. Gracias por la invitación, Marta, a todos por esta invitación a compartir reflexiones sobre el futuro de la educación. Y me gustaría que pensáramos, que utilizáramos este espacio para pensar juntos, no solo sobre lo que aprendimos o seguimos aprendiendo durante la crisis del COVID, sino también en qué medida esos aprendizajes van a perdurar en los sistemas educativos después de la pandemia. Y para eso quiero empezar recordando algunas cifras que reflejan el drama actual que la región está viviendo, cifras que reflejan no solamente el impacto del COVID, sino también problemas estructurales que ya arrastrábamos. 44 millones es la cantidad estimada de personas que cayeron en la pobreza durante el 2020 en América Latina y el Caribe, lo que equivale al 31% de la población regional y amenaza el futuro de toda una generación. 158 ha sido el promedio de días que las escuelas han permanecido cerradas frente a los 95 días promedio en el resto del mundo. 168 millones de alumnos quedaron fuera de la escuela. Un 40% de los estudiantes de la región no tiene acceso a un computador en el hogar y más de la mitad de los niños pobres no tienen acceso a Internet. Entramos la pandemia no solo con problemas de acceso a tecnología, sino también con brechas de aprendizaje importantes. Para el tercer grado, estudiantes de entre 8 y 9 años, básicamente, el 62% de los más pobres no dominaba los conceptos básicos de matemáticas en comparación con el 25% de los más ricos. Un 51% de los estudiantes de 15 años, es decir, más de la mitad, tenía bajo desempeño en lectura, más del doble que en los países de la OCDE, y un 60% es el promedio de los estudiantes que no terminaban la secundaria antes de la pandemia. Y a esa cifra se estarían sumando, según los estimados, podríamos estar hablando de otros 3 millones adicionales. Y a todos estos datos prepandemia y como consecuencia de las diferencias en acceso a insumos y condiciones de los hogares, podríamos estar hablando de brechas en aprendizaje entre chicos de altos y bajos ingresos en la región de hasta 2 años y medio. Y estas pérdidas se traducen en pérdidas de crecimientos, de ingresos futuros, por lo que las dimensiones y el impacto de lo que estamos viviendo hoy son importantes.
Y solo por tomar algunos de los datos y ver un ejemplo muy visual de Chile en el siguiente, sí. Por ver un ejemplo muy visual de Chile, mismo país, misma ciudad, dos comunas muy diferentes, hablando del tema de la cobertura en educación, en educación remota. En Las Condes, mientras Las Condes tenía un 99% de cobertura, La Pintana, que es una comuna de bajos ingresos, solamente tenía un 53% de cobertura. Por tanto, en mi opinión, la enseñanza más importante que nos deja la pandemia tiene que ver con equidad, con diferencias en acceso y oportunidades entre estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos, áreas geográficas, género y diversidad. Todas estas diferencias no resisten a un shock de la naturaleza del que estamos viviendo. Debilitan la capacidad de respuesta colectiva, nos hacen menos resilientes, se agravan y se convierten en un lastre para la gestión de la crisis y para el futuro. Y hemos visto también que la pobreza tiene muchas caras y no solo se refleja en peores aprendizajes o resultados en pruebas estandarizadas. La pobreza durante la pandemia la hemos visto por las condiciones que los chicos tienen cuando regresan o cuando están en sus hogares o salen a la calle dentro del barrio donde viven. Se ve también en esos espacios hacinados en los que los chicos no pueden hacer sus tareas cuando llegan a la casa. Se ve también en falta de conectividad, de dispositivos digitales para el aprendizaje. Se ve en la violencia doméstica. Se ve en la precariedad económica de los hogares, en la falta de una buena alimentación, en la capacidad de desarrollar habilidades socioemocionales que ayuden a relacionarse positivamente con otros y acceder y mantener un trabajo, en la posibilidad de desarrollar habilidades digitales más allá de intercambios en redes sociales, como por ejemplo el desarrollo de pensamiento computacional. Por eso, cualquier política educativa tiene que ser mirada con esos lentes de la multidimensionalidad de la pobreza a la que se están enfrentando, a la que se enfrentan esas niñas, esos niños y esos jóvenes de bajos ingresos, porque la escuela no solo es el lugar donde se aprende, es mucho más para ellos. Y hemos asistido también durante la pandemia a una fragmentación acelerada del tejido social y mayor polarización. En Colombia, por ejemplo, debido a que las zonas rurales carecen de acceso a Internet para asistir a clases remotas y las oportunidades laborales legales son limitadas, se estima que el reclutamiento de menores de edad a pandillas vinculadas a carteles de droga se ha quintuplicado desde el inicio de la pandemia. Otro tema no menor a efectos sanitarios que aprendimos durante la pandemia es que las escuelas no son necesariamente el espacio de propagación del virus. Es decir, que a futuro, en caso de pandemia, en caso de una crisis similar, deberíamos reconsiderar otras medidas antes del cierre de escuelas. Y la pandemia nos ha traído también un cambio de paradigma, y es que la escuela ha dejado de asociarse únicamente al espacio físico, a aprendizajes que suceden de manera sincrónica y al aprendizaje de masas, y se ha generado un nuevo espacio en el que nos hemos abierto mentalmente a la posibilidad de que la educación puede pasar desde cualquier lugar, en diferentes tiempos, es decir, de forma sincrónica, y que el aprendizaje puede adaptarse a las necesidades y a los ritmos del estudiante. Otro gran aprendizaje de la pandemia fue poner en el centro de la conversación la importancia de la salud mental. El confinamiento prolongado en el hogar tiene efectos prolongados, tiene efectos en el bienestar físico y socioemocional de los niños, de niñas, de jóvenes, particularmente cuando esos hogares se enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad. Nosotros hicimos una encuesta en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador, en Perú, y los cuidadores reportaban tanto impactos en su propia salud mental como en la de sus hijos. Y sabemos a la vez que la exposición a eventos traumáticos, el estrés tóxico, no solo dificultan, sino que en muchas ocasiones impiden el aprendizaje. La pandemia ha tenido un efecto bastante devastador en la salud mental de los estudiantes, ha aumentado sus niveles de ansiedad y aislamiento. Los casos de depresión clínica se han duplicado en jóvenes. La salud mental, por tanto, se ha convertido en uno de los temas que más preocupa a esta generación de jóvenes. Por eso es clave enseñar a los estudiantes no solo cómo aprender, sino los hábitos para que puedan cuidar de su salud mental. Y
esa salud mental también hemos visto que no solamente ha afectado a los jóvenes, a los niños, sino que también ha afectado a madres y padres, quienes se han visto en ese triple rol de cuidador, proveedor de ingresos y docente. Las respuestas a la pandemia en América Latina y el Caribe han sido extremadamente heterogéneas, tanto entre países como incluso dentro de los mismos países, por lo que los estudiantes han tenido experiencias educativas extremadamente diversas, por lo cual vamos a tener que invertir ahora en medición de pérdidas de aprendizaje, en programas remediales, en programas de recuperación masiva de aprendizajes que ayuden a nivelar la cancha entre los diferentes estudiantes. El aprendizaje remoto también hemos aprendido que es duro. Y es duro para el estudiante, pero también para los que lo gestionan. Es duro para el docente, para los directivos, para los ministerios y para las familias. Y dentro de las diferentes modalidades que hemos experimentado durante la pandemia, algo que también hemos visto es que el aprendizaje híbrido es particularmente complicado de implementar con relación a cualquiera de las dos versiones full o completamente online o completamente presencial. Otro tema clave es que la edad y la autonomía del estudiante son muy importantes, porque el desafío es mayor cuanto menor es el nivel de autonomía del estudiante. Estamos hablando de niveles de educación preescolar y primaria, pero es que también en etapas de transición, como por ejemplo la adolescencia, en secundaria, en las que la motivación del estudiante es clave, ahí también hemos visto que hay dificultades. Otro tema importante que hemos aprendido es que los sistemas educativos no estaban preparados para la educación a distancia, lo cual ha contribuido también a agravar las diferencias, no solamente en calidad, sino también en algo básico como es el derecho al acceso a un servicio educativo de emergencia. Y finalmente, el otro gran tema que nos ha traído la pandemia ha sido obviamente el impacto económico. América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas económicamente. La región ha sufrido una contracción económica del 7,4%, la más grande registrada desde 1821, y eso implica que vamos a tener que hacer mucho con poco, y por eso es clave innovar. Las restricciones fiscales además van a afectar también a los presupuestos de educación. El Fondo Monetario estimaba una caída aproximada del 7,2% en esos presupuestos. Y hasta ahora hemos estado viendo datos globales, regionales, y ahora quisiera girar un poco la mirada específicamente hacia México y ver el impacto del COVID en el sector educativo. Y para eso quisiera partir por algunos datos básicos, como vemos aquí. Las escuelas estuvieron cerradas durante 17 meses, reabrieron el 30 de agosto de este año, del 2021, con un régimen de asistencia voluntaria. Más de 1 millón de alumnos no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 a causa de la pandemia, y se estima que podríamos estar viendo a más de 600.000 alumnos abandonando la escuela en este nuevo ciclo a causa de la pandemia. Durante este periodo, la estrategia central para asegurar la continuidad de las clases, la continuidad de la educación, fue el programa de televisión Aprende en Casa, que tuvo un alcance de 30 millones de alumnos. Es decir, estamos hablando de una cobertura significativa, importante, de aproximadamente el 84% de la población. Así que la cobertura fue amplia. También se utilizaron plataformas web y medios impresos, y los medios más utilizados para las clases a distancia fueron el teléfono inteligente, aproximadamente el 65%, computadora portátil, 18%, y computadora de escritorio, alrededor del 7%. Concretamente, y de acuerdo a nuestros análisis más recientes basados en datos de encuestas, lo que estamos observando es que la matrícula se redujo en 581.000 alumnos entre el 2018 y el 2021. La mayor caída se observa, como vemos en las gráficas, en las personas de entre 15 y 17 años, con una reducción de 3 puntos porcentuales. Se observan mayores reducciones entre mujeres, estudiantes en hogares pobres y estudiantes en hogares cuyo jefe de familia o jefa de familia
no cuenta con empleo, es decir, está desempleado. Ese factor de jefe de familia o jefa de familia desempleada es un factor importante, como vamos a ver en estos datos, con relación a algunos de estos indicadores educativos, de desempeño educativo. Crece también el porcentaje de alumnos en riesgo de deserción, como vemos, por pérdida del empleo del jefe o la jefa del hogar. Otro tema importante, las horas de estudio, la vinculación con el sistema educativo, con la educación. Durante el 2020 los estudiantes redujeron a casi la mitad, en casi la mitad, el número de horas que dedicaban al estudio. Es decir, el alumnado básicamente navegó durante el año escolar, pero ejerció mucho menor esfuerzo que el ejercido normalmente, en tiempo normal, prepandemia. Creció en 30% el número de estudiantes que declara estudiar 0 horas. Es decir, nada, a pesar de seguir en la escuela. Los mayores incrementos, no, es decir, las mayores reducciones en tiempo dedicado al estudio, y esto también es importante por el tema de las brechas de género, se observan entre mujeres, niñas, jóvenes, hogares pobres y aquellos, de nuevo, como decíamos antes, aquellos hogares en el que el jefe o la jefa de hogar está desempleado. Aquí estamos viendo también que, de nuevo, importante que las niñas o las jóvenes están reemplazando horas dedicadas al estudio por horas dedicadas a tareas del hogar. Y finalmente también vemos un impacto en los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Crece significativamente el porcentaje en el segundo trimestre del 2020, en el que se observa una rápida recuperación después entre los hombres, pero no entre las mujeres. Y esto que acabamos de ver no es exclusivo de México. En general, en toda la región estamos viendo tendencias similares. Lo que estamos observando, para resumir, es que muchos estudiantes están formalmente vinculados a la escuela, es decir, están matriculados, pero están dedicando muy poco o nada de tiempo a actividades escolares o estudiando. Observamos además que amplias disparidades por nivel socioeconómico, también por género, y también por la diferencia entre urbano y rural. Y finalmente el tema de los niños que mencionábamos ahora, jóvenes que no estudian ni trabajan y que han aumentado durante la pandemia, y ahí también con brechas de género persistentes. Por lo cual, en general, lo que vemos también es que ha habido muchas pérdidas de aprendizaje en primaria y en enseñanza media. Ya hemos publicado recientemente un estudio de Brasil, estamos trabajando en otros estudios que van a salir en las próximas semanas, y es posible que muchos de esos estudiantes que han perdido tanto no regresen a la escuela, o que si lo hacen tarden poco en abandonar por pura frustración de atrasos en aprendizaje. Si las brechas, y este tema es importante y lo voy a volver a mencionar luego, si las brechas en aprendizaje entre niveles socioeconómicos altos y bajos antes de la pandemia podían llegar a 2 años, los estudios indican que ahora podemos haber acumulado otros 6 meses adicionales. Esa es la magnitud de la diferencia, es decir, un niño de 15 años de bajos ingresos, de altos ingresos, de altos ingresos, estaría 2 años y medio por encima que el niño de la misma edad, es decir, el niño de la misma edad de bajos ingresos estaría a nivel de un niño de 12 años y medio o 13 años. Esa es la diferencia en términos concretos de la que estamos hablando. Quiero parar un segundo aquí porque, como ven, han sido múltiples los aprendizajes, impactos de la pandemia en diferentes ámbitos, pero la pandemia también, saliendo un poco del diagnóstico, del impacto, también ha servido para acelerar algunos procesos y cambios que se venían gestando, como por ejemplo la digitalización. Y la pregunta sobre la que quiero que reflexionemos ahora es: ¿cuáles de esas tendencias que hemos observado durante este periodo son transformadoras y van a perdurar en la pospandemia? Y una de las tendencias más marcadas es la entrada con fuerza del sector privado, no en la educación boutique,
como ya estaba antes, sino en la educación masiva, en la educación de masas. Por ejemplo, es un recorte de prensa de finales de enero, en el que básicamente Bezos dice que está en la educación, que será muy difícil que la educación pública le pueda decir que no a Amazon. Amazon estaba ya entrando, como vamos a ver después, en la educación superior, pero ahora dice que va a entrar también en educación básica y además que nadie le va a poder decir que no al proveedor, a la compañía. Otro tema, otra tendencia importante que llegó para quedarse es el online y además que esto de alguna manera marca una pauta de que el futuro va a ser híbrido con algunos matices, donde híbrido no solamente quiere decir la combinación entre presencial y online, sino quiere decir también un uso más efectivo en aula de las posibilidades de aprendizaje que ofrecen las herramientas digitales, quiere decir combinación de oferta tradicional y no tradicional para la formación, haciendo un mejor aprovechamiento de la creciente oferta de servicios emergentes en el sector EdTech. Quiere decir personalización del aprendizaje, lo cual también puede ser bueno para esos temas que hablábamos de brechas de aprendizaje, de cierre de brechas de aprendizaje y de programas remediales y de recuperación de aprendizajes perdidos. Quiere decir también flexibilización de trayectorias, mecanismos flexibles que permitan incorporar a los estudiantes que se perdieron en la pandemia y a los que se han venido descolgando, como veíamos, o desvinculando a programas de formación. Y también quiere decir identificación y aperturas a otras alternativas de formación no tradicionales que eventualmente pueden llevar no solamente a un mejor empleo, sino a empleo, o sea, no solamente a un empleo, sino a empleos de mayor calidad. Y en esa línea, otra tendencia importante que hemos observado ha sido lo que se llama el unbundling de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Que nos estamos moviendo hacia una descomposición progresiva de la cadena de producción. Estamos observando cambios en la estructura de mercado, en particular para estudiantes con mayor autonomía, de los que hablábamos antes, es decir, los que están en postsecundaria, educación superior. Y esto quiere decir que la oferta de servicios está siendo cada vez más modular. La educación básica tiende a ser un bloque, la educación universitaria tendían a ser bloques y las trayectorias educativas tendían a estar bastante prefijadas o predeterminadas. Y lo que está pasando y la disrupción que estamos viendo es que las iniciativas privadas, muchas de ellas, pero también mucho de lo que estamos viendo como resultado de la pandemia que ha acelerado esos procesos es que se están concentrando, nos estamos empezando a concentrar en procesos específicos de esa cadena, la digitalización de contenidos, por ejemplo, la adaptación y personalización de aprendizajes, certificación y acreditación de competencias. Nancy, que estaba hablando antes, hablaba justamente de todo el tema de microcredenciales, etcétera. Como los procesos son interdependientes, cuando se genera un cambio en uno de esos procesos, se generan spillovers, se generan reacciones y cambios en otros de los procesos. Por ejemplo, cuando generas herramientas para certificar competencias, se genera una necesidad para desarrollar contenidos que desarrollen esas competencias, por lo que eso tiene efectos importantes en diversificación de oferta, etcétera, etcétera. Y esa digitalización también implica efectos de mercado que estamos viendo un crecimiento importante del sector EdTech y de la inversión en educación digital. En este momento todavía el gasto respecto al gasto global en educación, la inversión digital es pequeña, está alrededor del 3%, lo cual está muy por debajo de la inversión en otros sectores como por ejemplo el sector salud, con lo cual el sector está todavía subdesarrollado para esta magnitud de desafíos que estamos enfrentando hoy. Y estamos viendo también cambios importantes en el comportamiento de los consumidores. Por lo tanto, se va a sofisticar no solamente la oferta, sino también la demanda. Y esto conecta también de forma importante con el mercado laboral, porque estamos viendo en el mercado laboral dos tendencias importantes. Por un lado, polarización, es decir, tenemos un mercado laboral cada vez en donde
más polarizado, es decir, tenemos por un lado ocupaciones de baja remuneración que requieren mano de obra poco cualificada y capacidad de trabajar con personas, como por ejemplo profesionales que se ocupan de niños, ancianos, personas con discapacidad, el auxiliar de bar, el peluquero, personal doméstico, etcétera. Y por el otro, en el otro extremo, tenemos ocupaciones con salarios altos que requieren funciones cognitivas avanzadas como pensamiento crítico, liderazgo, negociación y al mismo tiempo habilidades técnicas altamente especializadas, por lo que y lo que estamos viendo es que esos trabajos que antes estaban en el medio están en proceso de desaparecer y están progresivamente siendo reemplazados por máquinas. Eso es lo que se llama polarización del mercado laboral. Y además de la polarización, estamos asistiendo a una progresiva automatización. La OCDE estima que en promedio aproximadamente el 14% de las ocupaciones en las economías de la OCDE son altamente automatizables y otro 32% podría enfrentar cambios importantes. Es decir, que podrían ser, esas ocupaciones podrían ser fácilmente reemplazables por máquinas, por robots. El promedio latinoamericano de ocupaciones automatizables es superior a ese 14%. En países como Argentina, Chile, Uruguay o México, entre el 20 y el 30% de los empleos, de las ocupaciones, tienen un alto riesgo de automatización. Y en el mercado laboral también estamos viendo un cambio de énfasis, con retornos crecientes a las habilidades llamadas no cognitivas y no rutinarias, es decir, habilidades que básicamente nos diferencian del trabajo que puede hacer una máquina. Y finalmente, y este tema también es muy importante cuando estamos pensando en el sistema educativo en su conjunto, a efectos de empleo, lo que realmente hace la diferencia es la educación superior, dado que aquellos que tienen educación superior, incluso tras controlar por características socioeconómicas y demográficas, tienen grandes primas salariales. Y esto no solamente aplica para títulos universitarios, sino también para programas técnicos y tecnológicos de menor duración. Y solo para dar un dato rápido, en países como vemos en la gráfica, como Chile, Colombia o México, la remuneración de alguien con educación superior puede llegar a ser hasta 3 veces mayor al salario de alguien que solo tiene educación secundaria. Y esto me lleva al último punto que conecta con los datos que habíamos visto al principio. ¿Qué va a pasar con la desigualdad? ¿Cuál va a ser o cuál está siendo el impacto de todo esto en la educación y cuál es el potencial redistributivo de los cambios en el sector educativo? Y en esta tabla he tratado de capturar lo que está siendo la evolución en la estructura de mercado para estudiantes que tienen mayores niveles de autonomía, que como dije al principio es clave en esta conversación, y que acceden a la educación superior. Y lo que estamos viendo es, por una parte, una diversificación de la oferta con más educación de plataforma y, por otra, una democratización de la calidad con una mayor conexión con el mundo del trabajo. Y ahora voy a explicar un poquito más estos temas. ¿A qué se deben estos cambios? Básicamente, 4 factores están detrás de esta disrupción en la estructura de mercado. El primero es que las mejores universidades del mundo están empezando a ofrecer sus servicios a precios más bajos gracias a la digitalización de programas. La segunda gran tendencia es una oferta emergente de universidades alternativas, como por ejemplo aquí vemos Minerva, que ofrecen educación de excelencia, que incluye, tiene una visión renovada, con plataforma, habilidades del siglo XXI, a mitad de precio. Tercera tendencia, siguiendo con esa segunda tendencia de la que hablaba, Holberton también ofrece educación ya no es universitaria, sino técnica, altamente especializada, conectada con empleo y con facilidades de financiación. Tercera gran tendencia, grandes compañías como Google, Infosys, IBM, AT&T o Amazon están creando sus propios programas educativos y universitarios cortados a la medida de sus necesidades, tanto para upskilling como para reskilling trabajadores, es decir, el stock que tienen, pero también están ofreciendo oferta educativa para preparar el nuevo talento que necesitan. Es decir, no solamente están trabajando en el stock, sino también están trabajando en el flow.
Interesante también y relacionado ya con este último factor, la cuarta gran tendencia es la anterior, Lili. Cuarta gran tendencia, están apareciendo muchas alternativas como certificaciones, microcréditos, mini licenciaturas, credenciales digitales o bootcamps, Nancy lo mencionaba antes, de aprendizaje en diferentes temas, desde la programación hasta el análisis de datos. Y aquí, y por eso quería detenerme un segundo aquí, Google ofrece una certificación de 6 meses y la compañía dice que a efectos de empleo lo van a considerar como un diploma universitario, es decir, 6 meses versus 4 o 5 años, y lo van a considerar tanto a efectos de empleabilidad como de remuneración equivalente. Tesla también, por cierto, anunció que iba a reclutar de forma masiva jóvenes sin necesidad de que tuvieran una titulación académica. Este es el tipo de tendencias, disrupciones que estamos viendo hoy en el mercado educativo. Y finalmente esto también captura, y esto está relacionado con el fenómeno del unbundling del que hablaba antes, en el mundo de la traducción real de esas habilidades y competencias. Cuando no exiges un diploma, por lo menos tienes que certificar algo, tienes que estar seguro que el individuo que vas a reclutar sabe hacer lo que tú necesitas. En ese mundo de traducción de habilidades en algo que las empresas puedan ver y comprar, hay muchas empresas, muchas organizaciones que están hoy ofreciendo evaluaciones y certificaciones digitales, incluyendo credenciales y otras formas de acreditación. Y aquí he puesto algunos ejemplos: Degreed, Credly, NACAP, Innovate Plus Educate, Diwala, que ofrecen también una plataforma para refugiados, etc. La cuestión ahora es, y voy a cerrar aquí ya, la cuestión ahora es cómo pasamos no solo en educación superior, sino también en educación básica y secundaria, porque ahí es donde tenemos un gran cuello de botella, cómo pasamos de la educación remota e híbrida de emergencia que hemos vivido durante la pandemia a la transformación permanente de los sistemas educativos, es decir, a una versión 4.0 de la educación adaptada a las necesidades de gente, de niños y de jóvenes que están viviendo en el mundo de la cuarta revolución industrial, y cómo resolvemos el gran desafío de la inequidad al que nos estamos enfrentando. Y una gran parte de esta transformación es digital, pero no solo. Y en ese sentido creo que hay que pensar en la capacidad disruptiva que tienen acciones que no son necesariamente sistémicas. Y me gusta utilizar para esto la imagen del efecto dominó. No hay que subestimar el poder de las cosas pequeñas. Las acciones individuales y programas que cada estudiante, docente, escuela, centro de formación o universidad realiza tienen eventualmente el potencial de contribuir a transformar el futuro no solo de la generación de niños y jóvenes COVID, sino de los países en los que trabajan. Quiero simplemente pasaros. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta increíble plática. De verdad, muchas gracias. Es un honor tenerte en eTech Evolving Education. Muchísimas gracias. Y en este momento nos vamos a ir a lo que es la sección de preguntas y respuestas para mi querida Mercedes. Así que, Mercedes, ¿lista para las preguntas? Claro que sí, adelante. Así que en este momento cedemos el micrófono. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Tenemos el espacio para las preguntas. Creo que quedó bastante claro la plática de Mercedes. Tenemos una vía de nuestra sala virtual, la cual en este momento damos pie. Mercedes, buenas tardes. Es Marta Carvajal y es un gusto tenerte en eTech Evolving Education. Desde nuestra plataforma digital recibimos una pregunta. La tecnología ha cambiado, ha transformado diferentes sectores, y con esta pandemia nos hemos dado cuenta que con la educación también ha habido grandes transformaciones. ¿Crees que la tecnología en algún momento podrá reemplazar a maestros y docentes?
Gracias, Marta. ¿Quieres que vaya respondiendo pregunta por pregunta o prefieres que tome varias preguntas? ¿Cómo preferís? No, si quieres respondemos pregunta, por favor. Dale, excelente. No, yo no creo que el docente es reemplazable. Creo que la belleza de la tecnología es que podemos combinar y potenciar el trabajo del docente a través de la tecnología. Y dejadme daros un ejemplo. Estábamos hablando de la importancia de personalizar los aprendizajes, particularmente en un contexto en el que hemos asistido, por la falta de presencialidad justamente, hemos asistido, y por la desconexión, etcétera, etcétera, hemos asistido a falta de motivación, pérdidas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Cada estudiante en periodo normal, en circunstancias normales, aprende a un ritmo y de forma diferente. Siempre el docente en aula, particularmente cuando las aulas son más grandes, etcétera, siempre ha tenido dificultades el docente solo para poder personalizar el aprendizaje, para hacerlo más efectivo, para que el estudiante que se queda atrás pueda aprender a su ritmo y eventualmente llegar al mismo nivel que los otros estudiantes que van más rápido, para que el estudiante que va más rápido no se aburra en el aula, y al final para que cierre el año con todos los estudiantes habiendo aprendido lo que tenían que aprender, ¿correcto? Lo que le pasa al docente es que no tiene esa capacidad. Cuando tú al docente le das herramientas, no solamente para, de alguna manera, identificar de forma formativa dónde están las debilidades, dónde un alumno se te quedó atrás, porque a veces el alumno se queda atrás en una cosa, pero adelanta mucho en geometría, pero se quedó atrás en cálculo. Entonces, entender esas diferencias entre estudiantes y poder apoyar al estudiante justo en el área específica en el que le costó más entender, en el que le costó más llegar a aprender el nivel que tenía que adquirir, eso sí te permite la tecnología. No solamente documentar o administrar esas pruebas formativas para entender dónde está el problema, sino además remediar esos aprendizajes. Pensemos que ahora estamos hablando no de remediación, sino de un gran esfuerzo para llevar a todos los estudiantes a nivel, porque todos, la mayoría, han perdido. Esa es la situación con relación a un escenario remedial en el que solamente estábamos trabajando de forma puntual con un número más limitado de estudiantes. Con lo cual ahí veo una oportunidad enorme de apoyo al docente y de potenciación del trabajo del docente. Pero creo que también tenemos que tener mucha más apertura, no solo con relación a la tecnología, sino también con relación al rol que otros actores en el aula pueden jugar, como por ejemplo los pares. Y aquí quiero mencionar otro ejemplo muy interesante de evidencia que existe y que esta vez nos viene de Argentina, de un experimento en el que a niños de 7 años, con lo cual con niveles de baja autonomía, les ponen a aprender habilidades digitales. Hay dos aulas, un aula con docentes, otro aula solo con niños, con un adulto que está entrando cada 15 minutos y saliendo del aula para supervisar que la dinámica está bien. Y básicamente lo que se observa es que los niños del grupo trabajando entre pares y del grupo trabajando con docente, al final aprenden lo mismo. Entonces, esto también es bien importante, sobre todo en un contexto en el que los docentes están extremadamente demandados. Creo que lo que hemos aprendido, una de las cosas importantes durante la pandemia, no solamente es el tema digital, sino tenemos que abrirnos a trabajar con formas alternativas de aprendizaje, basadas en proyecto, basadas en inquiry, más de búsqueda y de trabajo con pares, con grupos, de tal manera que realmente el estudiante, el docente y la tecnología sean complementarios creo que aquí el error es generar una especie de disyuntiva o de
oposición entre tecnología, estudiante y docente. No, son tres aliados que tienen que trabajar conjuntamente. El desafío es enorme y si no trabajan de forma conjunta con esa creatividad y con esa apertura y esa flexibilidad a experimentar cosas nuevas, no vamos a poder llenar ese desafío. Muchísimas gracias, Mercedes. Tenemos otra pregunta de este lado, por favor. Hola, Mercedes, ¿me escucha bien? Sí, adelante. Sí. James Davison de Lean Learning. Muy interesantes los datos que nos muestras, creo que son súper importantes. Y en ese contexto, ¿cuál consideras que es la función ideal de la educación en la economía? Es decir, hay que enseñar a las personas los puestos que están faltando en las empresas, o que cada quien lo escoja, o hay que crear empresas, o ¿cuál consideras que debería ser ese rol? Sí, a ver, yo creo, James, gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Lo primero es que creo que lo que hemos visto por décadas es una desconexión grande entre las habilidades que el mercado laboral necesita y las habilidades que la escuela estaba entregando, ¿no? Pero ojo, porque cuando uno dice eso, dice, ah, claro, habilidades digitales. No, es que creo que partimos todavía más atrás. Ni siquiera las habilidades básicas de lectoescritura, de matemáticas, los estudiantes las adquieren, ¿no? Y lo vemos cuando comparamos los estudiantes latinoamericanos en pruebas internacionales estandarizadas, PISA, etcétera, TALIS, vemos las diferencias tan grandes que hay en aprendizajes básicos. Es decir, que básicamente los chicos salen de las chicas salen de la escuela y salen sin las herramientas básicas para participar de forma activa en el mercado laboral. Luego a eso obviamente le añades otro grupo de habilidades que son lo que llamamos habilidades transversales, habilidades del siglo XXI. Hoy a nadie, creo que todo el mundo hemos escuchado hablar de la importancia de aprender a lo largo de la vida, que nos vamos a tener que reinventar muchas veces y que es clave que sigamos aprendiendo, porque lo que aprendiste hoy, la vigencia promedio de una habilidad técnica es de alrededor de 1 año y medio, 2 años en el mercado laboral. Entonces, o sigues aprendiendo o definitivamente tus habilidades se quedan obsoletas y llega un punto en el que ya no vas a tener empleo por más que te sacaras una ingeniería de sistemas, ¿sí? Entonces, eso lo que llamamos habilidades transversales, habilidades del siglo XXI, que van desde las digitales hasta esto de aprender a aprender, o trabajo en equipo, colaboración, etcétera, es lo que va a marcar también, es lo que te vas a llevar porque son transferibles de un trabajo, de un empleo a otro empleo, y eso también debería estar dando el sistema educativo. Con lo cual ya estamos hablando por lo menos de 2 tipos de habilidades, las fundacionales básicas, lectoescritura, matemáticas, de toda la vida, las habilidades esas transversales que todo individuo debería tener, no solo para trabajar, sino para tener además vidas saludables. Estábamos hablando de salud mental y de la importancia de cuidarse a uno mismo, de cuidar su mente para poder seguir estando activo y saludable mentalmente, no solo físicamente, sino también mentalmente. Y luego hablamos efectivamente de las habilidades técnicas específicas que se requieren para ese sector, ese segmento de empleos, ese sector de la industria particular, ¿no? Y ahí efectivamente creo que desde el sector público, desde el gobierno, se requiere una mayor alineación entre la estrategia económica de desarrollo económico con la estrategia educativa. Claramente las dos tienen que estar de la mano. Y aquí quiero insistir en algo. Ese trabajo no puede venir solo del sector público. Es un trabajo que tiene que ir de la mano sector público, sector privado. Hay una corresponsabilidad en la formación de individuos, sobre todo en un contexto en el que nos tenemos que formar a lo largo de toda la vida, y el sector público no puede financiar la cantidad de demandas que surgen en ese contexto. Así que yo te diría que eso sería un poco la forma en la que yo veo que la educación y la economía se hablan. Perfecto, muchísimas gracias. Ella es Mercedes Mateo, a la cual le damos un
Caluroso aplauso, que es parte de eTech Evolving Education. ¿Tenemos todavía más preguntas? Una pregunta más, perfecto. Ok, Mercedes, una última pregunta desde nuestra plataforma digital. Ante este contexto actual y con los números que nos muestras, ¿cómo se podría reforzar o fomentar un pensamiento crítico? Sí. A ver, lo que hablaba un poquito antes, ¿no? El tema de las habilidades transversales y cómo desde el sistema educativo es fundamental que habilidades como el pensamiento crítico se desarrollen, ¿no? Y ahí creo que en el mundo de la sociedad de la información, pensamiento crítico es una habilidad fundamental para enseñar desde la escuela. Y yo creo que hay muchas estrategias para enseñar pensamiento crítico y hay muchas estrategias pedagógicas para enseñar pensamiento crítico y van o sea, y se puede transversalizar. El pensamiento crítico se puede aplicar a la matemática, a la historia, a los diferentes ámbitos y obviamente a las habilidades digitales. Y en el contexto digital, efectivamente, estamos expuestos bombardeados por información y además los jóvenes son no solamente consumidores de información, sino que son productores de información, con el cual este tipo de habilidades son fundamentales, no solamente para lo que consumen, sino también para lo que producen, ¿no? Entonces, sí, creo que la forma como digo, hay muchas estrategias para desarrollar habilidades como el pensamiento crítico. Nosotros estamos haciendo alianza con diferentes organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, gobiernos, para implementar mejores estrategias de incorporación de habilidades del siglo XXI en los currículos y en las prácticas pedagógicas de los docentes, para darles herramientas, uniendo con la pregunta de antes del docente, para que ellos desde su materia, desde su ámbito de trabajo, puedan fomentar en niños y jóvenes ese espíritu crítico, esa forma de leer la información de una manera positiva y crítica, de tal manera que puedan distinguir la información basada en datos de la información que es fake, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Entonces, sí, creo que es un gran tema que trabajar y que incorporar de forma más transversal al sistema educativo. Gracias, Mercedes. Un fuerte aplauso. Tenemos otra pregunta en este momento. ¿Tenemos espacio para otra pregunta más para Mercedes? Bien, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Así que de este lado, por favor, cedemos la pregunta. ¿Ya no tenemos espacio? Esta es la última. Perfecto. De este lado, por favor, para la maestra. Hola, muchas gracias. Eloísa Ruiz, de la Secretaría de Educación de Veracruz. Muy interesante las cifras que nos muestran, toda esta numeralia, y me gustaría saber tu percepción respecto al futuro de la educación superior, con todas las oportunidades que se tienen con empresas, con certificaciones, como bien mencionabas, que al final de cuentas pues están dando ofertas de trabajo, ¿no? Entonces esto puede poner en riesgo el que los jóvenes pues puedan concluir una educación superior. Sí, muchísimas gracias, Eloísa, por la pregunta. La verdad me parece un tema clave. Yo tiendo a ser optimista, entonces yo creo que en lugar de poner en riesgo la educación superior, yo lo veo más como una oportunidad para la equidad. ¿Por qué digo esto? Porque el porcentaje de jóvenes de bajos ingresos que en este momento accede a educación superior es muy bajo. No solamente porque, como hablábamos de las cifras, ¿no? Entre el 50 y el 60% de jóvenes en América Latina no terminan la secundaria, con lo cual no acceden a educación superior. Pero es que además esos números están sesgados hacia los niños de más bajos ingresos. Son ellos los que menos terminan. Y de esos, muy pocos llegan a la educación superior. Con lo cual,
y en un contexto además en el que tenemos unas necesidades tan grandes de generar oportunidades económicas para esos jóvenes con las habilidades con las que llegan, yo creo que esa diversificación del mercado en la que muchos jóvenes pueden acceder a mejores empleos con menos tiempo y menos dinero, me parece una gran oportunidad para nivelar la cancha y para por fin lograr que jóvenes de bajos ingresos sigan formándose, accedan a algún tipo de titulación de superior y accedan a mejores oportunidades en el mercado laboral, que luego además en un contexto en el que van a seguir aprendiendo, una vez que tienen la experiencia, las habilidades, eventualmente pueden volver a hacer algún tipo de titulación universitaria más tradicional como conocemos, pero ya desde otra posición económica diferente en la que ya no están dependiendo de sus familias o representan un lastre para sus familias o para su futuro incluso económico personal. Así que yo, la verdad, bueno, yo sé que no tenemos mucho tiempo, me encantaría seguir hablando de este tema porque realmente me apasiona. Yo lo veo como una gran oportunidad de equidad. Gracias, Mercedes. Ahora sí, un fuerte aplauso para ella. Una gran plática, una gran exposición que nos ha apasionado y ha sido un gusto tenerte. Así que muchísimas gracias, Mercedes.